vamos a abordar un tema muy específico de la terminología jurídica española, o sea, el término del fuero. A menudo podemos encontrar este término en los documentos para traducir, pero a veces su significado no nos queda de ninguna manera claro, ya que la mayoría de los manuales o diccionarios bilingües no nos ofrecen una explicación clara y bien matizada. Por ejemplo, algunas fuentes traducen este término como ley, en ruso zakon, aunque el fuero supone una interpretación y o traducción mucho más amplia. Entonces, el fuero puede referirse a muy diversos conceptos: jurisdicción, privilegio, exención, prerrogativa, arrogancia, presunción, foro, o sea, lugar donde se hace justicia, conciencia, o sea, fuero interno, lo que piensa cada persona, frente a fuero externo, lo que realmente manifiesta. Y particularmente en contextos jurídico-políticos y historiográficos existen varias interpretaciones de este término, del concepto fuero. Primero, la lex fori, o sea, ley del fuero o ley del lugar, que debe ser aplicada en ese lugar. Segundo, los fueros, estatutos jurídicos aplicables en una determinada localidad, que regulaban la vida municipal estableciendo un conjunto de normas, derechos y privilegios locales a partir de la Edad Media. Tercero, los fueros generales aplicados de forma general en algunos de los reinos cristianos peninsulares de la Baja Edad Media. El derecho foral, ordenamiento jurídico proveniente de los fueros. El derecho civil foral y el régimen foral, o sea, el conjunto de instituciones, particularmente en tales comunidades autónomas como las de Navarra y el País Vasco. Aquí también vale la pena mencionar tal concepto como el aforamiento, o sea, la denominación utilizada en derecho para designar los privilegios o normas especiales que se aplican a una o varias personas, que se llaman los aforados, por algún motivo, particularmente su condición de pertenencia a un colectivo privilegiado o de jurisdicción privativa. Así podemos distinguir tales ramas del derecho como fuero militar, fuero eclesiástico, fuero universitario, que es muy importante para nosotros como que somos estudiantes, fuero parlamentario, los privilegios o normas especiales que aplican a las personas por el hecho de pertenecer a un parlamento, como la inviolabilidad o el sometimiento a tribunales especiales. Entonces, los fueros locales, fueros municipales o fueros eran los estatutos jurídicos aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad era, en general, regular la vida local, estableciendo un conjunto de normas, derechos y privilegios otorgados por el rey, el señor de la tierra o el propio concejo, es decir, las leyes propias de un lugar. Fue un sistema de derecho local utilizado en la península ibérica a partir de la Edad Media y constituyó la fuente más importante del derecho automedieval español. También es importante señalar que fue usado en ciertas zonas de Francia. Los fueros recogían las costumbres de cada localidad, además de los privilegios otorgados por los reyes a las mismas, así como el conjunto de disposiciones que preservaban la nobleza, el clero, el vasallaje de una zona. Era un pacto solemne entre los pobladores y el rey, también por extensión. Eran las leyes que regían determinada comarca o localidad. El concepto de fuero sigue siendo importante para la jurisprudencia actual española. Como ejemplo, se puede mencionar tal rama como el derecho civil foral actual. Por derecho foral, actualmente, hoy en día, regional o especial, en España se conoce al conjunto de ordenamientos jurídicos de derecho privado que se aplican en algunas zonas del país, coexistiendo con el Código Civil de España. No se trata de un derecho único, sino de derechos diversos en cada parte, por lo que hay que referirse a derechos forales. Nos parece importante mencionar el término del fuero, ya que al traducir la mayoría de los documentos nos enfrentamos a la necesidad de interpretarlo de manera adecuada. Como ejemplo, podríamos citar las fórmulas casi obligatorias que encontramos en cualquier acta notarial, tal como el contrato de compraventa, arrendamiento de una vivienda, etc. Por ejemplo, una fórmula que me gustaría mencionar, que esta fórmula pertenece a una acta notarial. Por ejemplo, para cualquier problema que pudiera suscitarse acerca del cumplimiento de este contrato, se someten ambas partes a la jurisdicción de los tribunales, renunciando expresamente al fuero propio. En esa
esta frase, cada traductor debe ser muy atento, interpretando la expresión del fuero propio. Muchas gracias por su atención.